Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación, que es la presentación en sociedad del ventilador mecánico construido con el apoyo de la Universidad de La Sabana y la Fundación Neumológica Colombiana. Vamos a tener 3 presentaciones durante esta sesión. La primera sesión a cargo del doctor Luis Fernando Giraldo, quien es neumólogo intervencionista de la Fundación Neumológica Colombiana y docente de la Universidad de La Sabana. Posteriormente vendrá la siguiente conferencia a cargo del doctor Julián Echeverry, quien es ingeniero mecánico y director del programa de ingeniería mecánica de la misma universidad. Y finalizaré con la última conferencia, la última sesión. Mi nombre es Fabio Barón, soy neumólogo intensivista, también de la Fundación Neumológica Colombiana. El objetivo de esta presentación es contarles cuál ha sido todo el proceso que se ha desarrollado en el desarrollo de este dispositivo o en la realización de este dispositivo, un esfuerzo enorme de la Universidad de La Sabana, una gran cantidad de recursos invertidos y todo con el objetivo de poder soportar a nuestra población, a nuestro país en esta epidemia o pandemia que estamos viviendo. La idea es que vamos a tener las 3 conferencias, cada una de 20 minutos, y al finalizar se va a activar el chat para que ustedes hagan las preguntas que consideren, ya pueden ser escritas o si quieren tener la palabra, pues simplemente por el chat también lo pueden hacer, lo pueden pedir y les activamos esta posibilidad. La sesión de preguntas van a ser 30 minutos, es decir, que esperamos que en hora y media podamos haber terminado. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Y empezamos entonces con el doctor Luis Fernando Giraldo con la primera conferencia, que es ¿cuál es el proceso para la creación y certificación de un ventilador mecánico en nuestro país? Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a todos por esta invitación y por su presencia en esta actividad donde queremos compartirles todo nuestro proceso de desarrollo del ventilador mecánico para atender el pico de la epidemia de COVID. ¿Se está viendo bien la diapositiva? Sí, doctor. Entonces, la actual pandemia de COVID, como todos sabemos muy bien, pues comenzó a finales del año pasado, probablemente un poco antes de noviembre, se ha propagado rápidamente por todo el mundo y la forma grave se puede presentar en un 15% de los que se infectan de esta enfermedad, con una letalidad que hemos visto que varía entre un 3 y 12%, incluso hasta 15%, dependiendo un poco del país, dependiendo de la saturación de los servicios de salud y del colapso de los mismos, porque pues es una epidemia que rápidamente se propaga y que puede llegar a necesitarse de ventilación mecánica hasta en un 5% de aquellas personas que lo sufren. El 5% puede requerir cuidado intensivo y soporte ventilatorio mecánico. De aquellos pacientes que tienen que hospitalizarse por esta enfermedad, un 54%, la mitad, van a desarrollar insuficiencia respiratoria y un 31% van a desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria agudo, y esto se ha confirmado tanto por criterios clínicos como histopatológicos de la enfermedad, es decir, que pues un porcentaje importante de pacientes puede llegar a necesitar soporte ventilatorio cuando tenemos en cuenta las proporciones con las cuales se puede diseminar la enfermedad, porque puede llegar a infectar entre el 60 y el 80% de la población de un país. De manera que cuando sacamos números, si ese 60-80% se infecta muy rápidamente, como ha ocurrido en muchos países, pues llega a colapsar, aunque sea un 5% que vea UCI, pues un 5% del 60% de la población, pues llega a ser suficiente como para colapsar cualquier sistema de salud. De manera que ningún sistema estará en capacidad de atender el pico de la epidemia si no se toman medidas de control y de aumento de la capacidad de UCI de ventiladores en nuestro país. Las medidas de control para frenar y retrasar el pico de la epidemia nos han ayudado a prepararnos mejor, a retrasar la aparición de ese pico, pero de todas formas no son suficientes y esto debe combinarse con estrategias que nos lleven a aumentar la capacidad de cuidado intensivo y el número de ventiladores para el momento pico de la epidemia, que esperamos que llegue en alrededor de unas 3 semanas. De manera que cuando nosotros nos hacemos conscientes
de esta situación, decidimos asumir el reto de contribuir a aumentar la capacidad de ventiladores. Es la estrategia nuestra para contribuir al enfrentamiento de esta epidemia, y para esto pues teníamos que construir un ventilador de rápida fabricación que fuera de un relativo bajo costo, que pudiera ser construido con partes de fácil consecución en el mercado nacional, y que estuviera en capacidad de proporcionar el soporte ventilatorio con mejor nivel de evidencia para el SRA, que es el tipo de compromiso más frecuente en el paciente con COVID que hace insuficiencia respiratoria grave. Este ventilador al mismo tiempo tenía que estar con mecanismos de seguridad que permitieran evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y esto requería pues, que fuera muy preciso en cuanto a sus volúmenes, a las presiones y un sistema de monitoreo que permitiera evitar que este tipo de daño se presente, o por lo menos minimizar el riesgo de que se presente. Para esto nos trazamos una serie de etapas. La primera era la etapa de diseño y fabricación. Luego, una vez fabricado el ventilador, teníamos que verificar que estuviera acorde con las especificaciones que nos habíamos trazado, y para esto contamos con el apoyo de la empresa de metrología Sedancat, especializada en ventiladores mecánicos, y también Insimet. Y luego teníamos que hacerlo de acuerdo a las normas y hacer una serie de pruebas de seguridad que nos garantizaran la seguridad en lo que tiene que ver con los aspectos biológicos, neumáticos, eléctricos y electromagnéticos. Estas normas y para estas pruebas de seguridad fueron informadas rápidamente por las principales agencias reguladoras de dispositivos y medicamentos, como puede ser la FDA, la MHRA en el Reino Unido, el INVIMA, y todas ellas pues hacen referencia a las normas ISO y de la IEC sobre la seguridad biológica, la seguridad neumática, eléctrica y electromagnética. Entonces, el primer paso que dimos fue revisar estas recomendaciones. Tal vez la agencia que más oportunamente trazó el camino a seguir por los ventiladores de rápida fabricación fue la MHRA en Gran Bretaña, y fue la primera guía que tomamos, y en la medida en que fueron saliendo las guías de la FDA, del INVIMA, pues fuimos incorporándolas para que nuestro ventilador contara con todos estos mecanismos de seguridad y de eficacia ya establecidos en las normas ISO y en las IEC que hacen referencia a ventiladores mecánicos. Con esto nos trazamos las metas de lo que tenía que tener el ventilador, y una vez construido pues había que pasar a verificarlo, a validarlo en laboratorio. In vitro se hicieron validaciones en simuladores de pulmón en el Centro de Entrenamiento de Investigación en Ventilación Mecánica de la Fundación Neumológica CEIVEN y en Insimet. Después de esta etapa venía la validación en modelos animales para finalmente pasar a la validación en humanos. Este es nuestro prototipo de ventilador que ven aquí en la imagen. Es un ventilador que, dado que queríamos que sirviera para SRA, pues era importante que proporcionara una ventilación controlada por volumen, que es la que, como ustedes saben, cuenta con mayor evidencia en la literatura. Más de 9 experimentos clínicos aleatorizados comprueban su eficacia cuando se administra con el protocolo de protección pulmonar de volúmenes pequeños, y entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso, hasta 8, y con presiones PIP que van normalmente entre 10 y 20 centímetros de agua. Entonces, era importante que tuviera una ventilación controlada por volumen que nos diera garantía del volumen corriente que le íbamos a dar al paciente para no excedernos el rango de seguridad, dado que es para SRA, pues que tuviera la opción de una relación invertida entre inspiración y expiración, ajustando la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio hasta alcanzar esa relación, y que tuviéramos una información en la pantalla de la relación inspiración-expiración del ventilador, y que también tuviera un modo para destete del ventilador como CPAP una vez que el paciente hubiera superado la fase crítica de la enfermedad. De manera que debería contar con unos volúmenes que nos permitieran ajustar el volumen corriente, y lo hacemos con base en el flujo y en el tiempo inspiratorio, con un rango que va entre 100 y 800 mililitros, una frecuencia respiratoria que mínimo llegar hasta 30, realmente con los últimos ajustes del prototipo podemos llegar hasta 60, un tiempo inspiratorio hasta de 3 segundos, y también en los últimos ajustes podemos llegar hasta 10 segundos de tiempo inspiratorio, y relación inspiración-expiración que fuera entre 1 a 5, o sea, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, o
2.1, 3.1, 4.1 hasta 5.1, lo cual se consigue ajustando frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio, con un ajuste manual del flujo inspiratorio, pausa inspiratoria para poder medir la presión plató, que es una presión que nos permite vigilar y prevenir el barotrauma, que esta pausa inspiratoria fuera entre 0 a 2 segundos, fracciones inspiradas de oxígeno entre 21 y 100%, y un PIB que pudiera variarse entre 0 y 22, con un límite de presión inspiratoria hasta 60 centímetros de agua. Todos estos parámetros los hicimos pensando en la eficacia que necesitamos del ventilador para el manejo del SRA, pero también en que pudiéramos contar con todas las piezas en el mercado nacional. Entonces, es un ventilador que no tiene todo el rango de funciones de un ventilador comercial, porque eso exigiría de piezas, sensores de presión y volumen, y tarjetas electrónicas que no se consiguen en el mercado, pero esto que consideramos suficiente para un paciente con un SRA, pues sí que lo podíamos conseguir con nuestras piezas. Además, se requería un sistema de monitorización que nos permitiera vigilar en curvas presión tiempo y flujo tiempo en tiempo real, volumen tiempo también y flujo tiempo, dependiendo de qué función quiere monitorizar. Uno lo puede seleccionar aquí en el display del ventilador, que además nos vigilara la presión pico de la vía aérea en tiempo real también, que nos midiera el delta de presión, la presión plató menos el PIB, para vigilar que se mantuviera por debajo de 15 y reducir riesgo de barotrauma y de neumotórax, que nos estuviera monitorizando el PIB también en tiempo real, la frecuencia respiratoria y todos los demás parámetros, ¿no? Flujo, volumen corriente, volumen minuto, fracción inspirada de oxígeno, la pausa inspiratoria, la frecuencia respiratoria, la relación inspiración y expiración, el tiempo expiratorio y el tiempo inspiratorio. Y el sistema de alarmas al que se llega por acá, que nos permite también fijar alarmas que nos alerten sobre presiones o volúmenes que estén fuera de rango, apnea o disfunción del ventilador, o también alarmas de batería que nos alerten cuando la batería está baja o cuando hay desconexión eléctrica del equipo. El equipo cuenta con una batería de respaldo que está aquí atrás. Si le ponen un poquito de fe alcanzan a ver parte de la batería de respaldo, que es una UPS que dura 2 horas, tiene 2 horas de respaldo. La norma exige 30 minutos de respaldo. La nuestra tiene 2 horas y nos sirve también pues, para seguridad eléctrica y electromagnética. Un carro de transporte para transportar el ventilador, y funciona con circuitos y filtros desechables convencionales como lo hace cualquier ventilador comercial, pudiendo ser alimentado por tuberías hospitalarias o cilindros de oxígeno, y también compresores de aire medicinal, porque esto era importante, que tuviera flexibilidad para adaptarse a una situación donde el ventilador tenga que ser usado fuera de la UCI convencional y en ese sitio pues no haya tuberías hospitalarias, entonces que pueda ser usado con cilindros de oxígeno o incluso con compresores de aire medicinal. Una vez conseguido el equipo, y ya Julián nos explicará en detalle todo el reto que fue para el equipo de ingenieros diseñar esto que les estábamos pidiendo, y una vez hecho esto, pues pasamos a las pruebas de verificación para probar que realmente las especificaciones que nos habíamos puesto como meta, pues las habíamos alcanzado, y esto lo hizo la empresa de metrología biomédica Sedangat, y también en INSIMED. Verificamos las especificaciones comparando los valores programados en el ventilador frente al gol estándar que se usa para verificar los ventiladores mecánicos, que es un analizador de gases de Fluke para ventiladores mecánicos, el BT900, y buscábamos que la diferencia entre el valor programado dentro del ventilador y el valor medido por el gol estándar estuviera menor al 12, que es el parámetro estándar para ventiladores mecánicos comerciales. Nosotros alcanzamos en todos los parámetros diferencias por debajo del 10%, realmente en la gran mayoría las diferencias estuvieron alrededor del 5%, y solo en 2 parámetros, en situaciones extremas de presiones y volúmenes, nos acercamos al 10%. Probamos también la seguridad eléctrica para riesgos de cortocircuito, de incendio, de fuego dentro del ventilador, de electrocución, y todo eso pues salió también satisfactoriamente, y hicimos pruebas de seguridad electromagnética que seguramente también ya les detallará un poco mejor Julián.
que yo. Una vez pasadas estas etapas de validación en laboratorio y de metrología, procedimos al estudio en animales con un modelo porcino de animal sano y un animal con SDRA inducido por la técnica de lavado y de ventilación traumática por volumen alto. Fuimos aumentando la FiO2, el PIB, y con estos dos parámetros aumentamos las presiones arteriales de oxígeno tanto en el animal sano como en el animal con el SDRA inducido. En el sano pasaron de valores alrededor de 70 hasta valores de alrededor de 460, y en el modelo porcino llegamos a una relación, a una PA2 de 53 con una FiO2 del 100%. Llegando pues a una PAFI de 50, alrededor de 50, y una vez conseguido esto, empezamos a manejarlo, ajustando PIB, fracción inspirada de oxígeno, y logramos pasar la PA2 hasta 120 y la PCO2 logramos bajarla de unos valores de 55 hasta unos valores de 35, ajustando los volúmenes corrientes sin que se presentara barotrauma. El SDRA lo confirmamos, además de los parámetros fisiológicos, con ecografía de tórax, observando líneas B y zonas de pulmón blanco, los 4 cuadrantes del modelo porcino. Una vez terminado la validación en animales, el camino que nos queda por recorrer son los estudios clínicos de dispositivos. Estos estudios clínicos tienen alguna analogía con los estudios que se hacen para evaluar moléculas farmacológicas, pero no son iguales. Tienen unas fases también, pero no tienen las 4 fases, sino que son solamente 3 fases. Una primera fase de factibilidad, donde se evalúa también la usabilidad, que es la facilidad de uso del dispositivo por el operador, y que puede llamarse también un estudio piloto, que se hace en un grupo pequeño de pacientes, alrededor de 10. Aquí el INVIMA ha pedido 5. Un estudio cardinal o pivotal study de eficacia y seguridad, donde ya se hace un estudio más parecido a los estudios de eficacia de las moléculas farmacológicas, y luego viene los estudios de seguridad post-mercadeo, de seguimiento post-mercadeo. Para esto nosotros estamos, ya pues radicamos los documentos en INVIMA, hemos estado cumpliendo exigencias adicionales que nos han hecho, estamos en conversaciones con ellos sobre los modelos más adecuados para la validación, y bueno, estamos esperando que nos aprueben comenzar el estudio de factibilidad. Eso es como todo nuestro proceso y las etapas que hemos recorrido en esto. ¿Las preguntas van a ser al final o se harían de una vez? Al final. Al final. Si quieres, Julián. Entonces, Julián pasaría a hablarles a ustedes ya sobre todo lo que fue el reto para los ingenieros, pues de llegar a construir un ventilador con estas especificaciones. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Julián Echeverry, soy el director de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Sabana. En estos momentos justo me encuentro en nuestros laboratorios donde fue construido, diseñado y fabricado el ventilador Unisabana Herons. Seguramente escuchan de fondo de pronto un ventilador que tengo aquí al lado. Ahorita quiero sacar unos segundos del final de mi presentación para mostrarles cómo opera el ventilador, nuestro ventilador. Entonces, quiero empezar esta presentación contándoles un poquito. Esta es una foto muy interesante porque muestra como un poquito la historia del ventilador, y quisiera empezar con eso. Porque recuerdo hace 2 meses, el tiempo pasa muy rápido, parece que hubieran pasado 2 años que estamos aquí metidos en el laboratorio, pero recuerdo hace 2 meses que hice una llamada al vicerrector de la Universidad de La Sabana, y le digo, Rolando, nosotros estaríamos en capacidad de hacer un ventilador mecánico. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué la Universidad de La Sabana tuvo esta intención? Y es porque pues, nos dimos cuenta en el quehacer, digamos, investigativo de las principales universidades del mundo, con todo el tema de la pandemia, y con todo el tema, sobre todo, de la evidencia que se presentó en España, en Italia, principalmente, pues se dieron cuenta que uno de los elementos que más iba a necesitar, digamos, que más iba a necesitar aquí que más íbamos a necesitar iba a ser el ventilador mecánico. Entonces nos dimos cuenta que muchas universidades en el mundo, a ver esto, empezaron a
a trabajar, a desarrollar diferentes ventiladores mecánicos. Entonces, pues bien, yo hice la llamada hace 2 meses y le dije al vicerrector, estamos en capacidad de hacer un ventilador. Él me dice, listo, ¿qué se necesita? ¿Qué requieren para esto? Lo más importante fue que armamos un equipo multidisciplinario, el cual les voy a hablar más adelante. Básicamente fueron 5 profesores de diferentes áreas: ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, diferentes áreas de la rama de la ingeniería, y por supuesto con un apoyo, digamos, científico desde el punto de vista médico del doctor Luis Fernando Giraldo y del doctor Fabio Barón, que han sido los 2 líderes científicos del ventilador y que nos han llevado a tener lo que tenemos hoy en día. Entonces, eso fue más o menos hace unos 2 meses, y de ahí en adelante nos metimos en un laboratorio, en ese laboratorio que estamos viendo en estos momentos, que ustedes ven en esa foto. Nos metimos básicamente podemos decir que unas 6 semanas sin salir del laboratorio. Dormíamos en promedio 2 horas diarias, 3 horas diarias, para ir desarrollando poco a poco el ventilador. Quiero empezar contándoles un poquito con este video, quiero empezar contándoles un poquito que nos sentamos, pues digamos, a nuestro laboratorio. Como ustedes bien saben, todos estábamos en cuarentena. Digamos, los laboratorios de la universidad estaban cerrados, ya llevaban 2 semanas los laboratorios cerrados. Entonces llegamos a los laboratorios, nos abrieron los laboratorios y empezamos a buscar qué teníamos. Entonces agarramos sobre nuestras mesas aquí en la universidad, sacamos todo lo que pudiéramos tener, los componentes que nos pudieran servir para hacer el ventilador, y empezamos a pintar, a sacar diagramas eléctricos, sacar diagramas neumáticos, calcular unas ecuaciones para algunas cosas, y a ver cuáles iban a ser los retos más importantes. Entonces quiero hablar un poquito de eso. El doctor Luis Fernando ahorita nos comentó que uno de los inputs más importantes para el desarrollo de este ventilador era que los componentes que pudiésemos, que usáramos para desarrollar el ventilador, pues fuesen de una más o menos fácil consecución en el mercado colombiano. No necesariamente hay muchos productos que son colombianos en el ventilador, pero no necesariamente todos son algunos son importados, pero son de fácil consecución. Entonces empezamos a ver el sistema. Básicamente nos dimos cuenta que las universidades en el mundo estaban desarrollando 2 tipos de ventiladores. No quiero profundizar mucho en eso, pero algunas usaban un ventilador tipo AMBU, tipo resucitador, y otras usaban un ventilador a base de electroválvulas. Por recomendación del doctor Fabio Barón y del doctor Luis Fernando Giraldo, pues nos vimos en la tarea de construir un electroválvulas. La evidencia ha mostrado que el mejor ventilador es electroválvulas. De hecho, los ventiladores comerciales todos son a base de electroválvulas. Entonces, lo más importante para nosotros era conseguir las electroválvulas. Entonces, empezamos a trabajar con diferentes electroválvulas. Aquí sobre esta mesa que ustedes ven ahí, un poco desorganizada, pues estábamos trabajando con diferentes tipos de electroválvulas, hacíamos muchos cálculos y nos empezamos a encontrar con los diferentes retos importantes. Este fue, digamos, el primer video que están viendo ustedes ahí. Fue el primer video más o menos después de una semana sin dormir, que teníamos un ventilador. Ese ventilador constaba de diferentes partes. Quiero mostrarles algunas partes que eran, digamos, muy importantes para el ventilador. Como ustedes bien saben, pues el ventilador tenía que medir flujo. Entonces, en principio empezamos con un sensor de flujo como el que ustedes están viendo acá, que básicamente es una especie de propela, que cuando pasa el aire o la mezcla oxígeno-aire, se mueve la propela y eso me genera un cambio de velocidad. Ustedes en el computador que ustedes están viendo a su izquierda, ahí estamos viendo cómo las gráficas de presión son estas que están aquí arriba. Esta es la gráfica de presión y aquí abajo están viendo las gráficas de flujo. Entonces, como era un ventilador que tenía que ser diseñado, controlado por volumen, entonces la principal variable que teníamos que leer era flujo. Como bien saben ustedes, para poder yo hacer un ventilador con volumen control, no existe una forma de medir volumen propiamente hablando. Siempre lo que se mide es flujo, y a partir del flujo, pues con una ecuación muy simple, con el área, yo puedo encontrar cuánto es el volumen. Entonces, el principal reto era este sensor de flujo, y nos dimos cuenta que este sensor de flujo era de muy mala calidad. Y adicional, no solamente de mala calidad, sino que no nos medían los rangos que nosotros queríamos. Nosotros queríamos estar midiendo más o menos en el rango de los 70 litros por minuto, pero este sensor no nos permitía hacer esa medición. Entonces, el primer reto grande en el proyecto fue poder diseñar nuestro sensor de flujo. Ese fue el reto más grande, el primer reto grandísimo que tuvimos en el proyecto. Entonces nos metimos a diseñar nuestro sensor de flujo. ¿Por qué teníamos que diseñar nuestro sensor de flujo? Existen básicamente 2 formas
comprobadas para poder medir flujo, una es a través de un sensor de hilo caliente, que es muchos de los ventiladores comerciales, la mayoría traen este tipo de sensores, y la otra forma de medir el flujo es a través de una especie de un Venturi. Se llama un Venturi porque si ustedes ven en la slide, quiero devolverme un poquito a la slide anterior, en la parte de aquí arriba podemos ver cómo es el diseño de un Venturi, ¿sí? Entonces, ese Venturi que ustedes están viendo ahí, teníamos que diseñarlo, fabricarlo. Algo muy importante que tuvimos que tener en este proyecto es que la universidad contábamos con todos los equipos, todos los laboratorios, trajimos laboratoristas, estuvieron todo el tiempo aquí trabajando y nosotros diseñábamos piezas mecánicas y los laboratoristas nos las fabricaban. Íbamos probando hasta que llegamos al Venturi ideal que está instalado en nuestro ventilador para poder medir la variable más importante, que era flujo, ¿sí? La otra variable, que es la segunda variable más importante, bueno, tal vez la variable más importante es presión, esa la usamos directamente con un sensor de presión. Entonces, este es el primer video, vuelvo y repito, más o menos a la semana y media, a la semana de estar trabajando, teníamos nosotros creíamos que ese no era nuestro ventilador. Eso nos costó mucho trabajo, una semana prácticamente sin dormir, llegar a eso tan simple que ustedes ven ahí sobre la mesa, ¿no? Luego quiero contarles un poquito cómo fue evolucionando esto. El primer ventilador que ustedes ven real es ese que ven a su izquierda, este ventilador más o menos fue a las 2 semanas de estar trabajando, este ventilador lo logramos hacer a las 2 semanas de estar trabajando, y este ventilador tenía una particularidad que quiero contarles. Esta manguera que ustedes ven acá es un ventilador de una sola manguera, ¿sí? Por esa misma hace la inspiración y hace la expiración. Y la válvula encargada de hacer la expiración era eso que ustedes están viendo acá, que seguramente todos conocen, que es una válvula cola de pato, que es lo que tienen en la cabeza la salida de los resultadores o los ambú. Entonces, la aspiración la hacía a través de esta válvula. Pero ¿qué desventaja tenía este ventilador? Nos costó mucho trabajo poderlo desarrollar, pero ¿qué desventaja tenía este ventilador? Este ventilador tenía una desventaja que no era posible con el diseño que estaba internamente del ventilador hacer pausa inspiratoria, ¿sí? Que fue un requerimiento muy importante, que ahí agradecemos enormemente el apoyo del doctor Barón que nos guió en esto. Nosotros pensábamos, cuando presentamos este proyecto a las 2 semanas, pensábamos que teníamos nuestro ventilador. Cuando nos reunimos con el doctor Barón, la decisión fue, este ventilador prácticamente va para la basura y necesitamos un ventilador nuevo que mida pausa inspiratoria, que sea capaz de hacer pausa inspiratoria. Entonces, de este ventilador, más o menos pasamos a este que ustedes están viendo acá. Yo diría que es el trabajo más o menos a la 3ª semana, teníamos este ventilador. Este ventilador ya cuenta con pausa inspiratoria. Si ustedes ven, de hecho, aquí hay uno de los controles que se llama pausa inspiratoria. Entonces, en este ventilador ya podíamos controlar pausa inspiratoria. ¿Cuál es la ventaja técnica entre este y este ventilador? Para pasar del ventilador 2 al ventilador 3, por ponerles un nombre, nosotros tuvimos que mejorar significativamente las electroválvulas que estábamos usando. En el primer ventilador usábamos válvulas ultra económicas, de ultra fácil consecución, y fuimos pasando con el tiempo a que necesitamos unas electroválvulas mejores. Entonces nos salíamos con la mejor marca de válvulas que hay en el mundo, una fábrica alemana, y conseguimos unas electroválvulas que nos permitieron hacerlo de pausa inspiratoria, ¿sí? Después de mucho trabajo pudimos pasar a la versión 4 que ustedes están viendo a este lado. Es el ventilador número 4, más o menos con unos 4 o 5 días más de trabajo, que en este ventilador ya teníamos muy bien desarrollado la parte de la mezcla aire y oxígeno, que nos costó mucho. ¿Cómo hacemos la parte de mezcla de oxígeno? Tenemos 2 electroválvulas, una que está pegada al oxígeno, otra que está pegada al aire. Entonces, se abre la de oxígeno, entra oxígeno, se abre la de aire, entra el aire. En cierta proporción de tiempo se abre cada una para lograr la mezcla de aire y oxígeno requerida. Luego fuimos mejorando, ya nos pasamos a una caja metálica, que la recomendación, que ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso, la recomendación es que la caja fuera metálica. Aquí nos metimos en esta caja metálica que ustedes están viendo acá, ya el ventilador era muchísimo mejor, contábamos con una primera interfaz de usuario que permitía manipular muchos parámetros en la interfase. Luego esta caja nos parecía muy grande y lo pudimos mejorar en esta cajita más pequeña. Aquí ya teníamos como 3 semanas y media de trabajo, 4 semanas, y luego llegamos a lo que de cariño le llamamos el Arturito, ¿sí? El R2D2, ¿sí? Llegamos a este ventilador que fue nuestra, digamos, una versión, la versión antes de la versión final, ¿sí? Luego lo fuimos mejorando y pasamos a otro Arturito versión 2 y seguimos mejorando. Antes
Después de eso, después de que nosotros teníamos, como el doctor Luis Fernando les estuvo contando, durante todo este tiempo de desarrollo, pues tuvimos que hacerle un montón de pruebas a nuestro ventilador. Aquí quiero mostrarles en la parte de arriba, se están mostrando, por ejemplo, en este caso el parámetro de FiO2. Estuvimos calibrando el parámetro de FiO2. Este es el equipo, esto es lo que nuestro ventilador estaba dando, y esto es lo que con este equipo, que es el equipo más avanzado que existe para poder calibrar los equipos, estuvieron midiendo. Entonces cumplimos en todos los requerimientos. Esa fue una de las pruebas muy importantes de calibración que hicimos con SEDAN-GAD y en INCIMET. Esta prueba que ustedes ven aquí a la izquierda, que son unas gráficas de presión, tenemos en la parte de arriba, la curva negra es presión plató, la curva roja es presión pico y la curva azul es presión PIP. Esto fue una curva, si ustedes ven, estamos hablando de 190 horas, el ventilador lo dejamos conectado 190 horas y en algunos hicimos algunos cambios para probar diferentes herramientas. Entonces, el ventilador ya ha sido sometido a muchísimas pruebas de mucho estilo. Queríamos mostrarles algunas de las pruebas ya reales. Luego quiero mostrarles este video. Este video es bastante interesante. Estuvimos en la Fundación Neumológica a cargo del doctor Barón, donde estuvimos haciendo nuestras primeras pruebas, digamos, extremas, de uso con un pulmón que pudiese simular algo parecido al coronavirus, ¿no? Entonces estuvimos haciendo con este maniquí, estuvimos haciendo, y con ese pulmón que ustedes vieron siquiera, estuvimos haciendo nuestras primeras pruebas. También aquí hicimos pruebas duramos el ventilador con un pulmón con cierto compliance importante, que simulando el coronavirus, pudimos dejarlo durante 48 horas el ventilador ventilando, y las pruebas fueron completamente exitosas. Luego estuvimos en el laboratorio de INCIMET con nuestras pruebas con un biomodelo, con pruebas con animales porcinos. Esta fue nuestra prueba que estuvimos trabajando. Aquí está todo el equipo, gran parte del equipo de desarrollo, ingenieril, y el equipo médico que nos estuvo apoyando. Aquí tenemos nuestro ventilador. Ustedes pueden ver que es como es como el ventilador número 2 con el que estuvimos trabajando. Desde aquí ya estuvimos haciendo pruebas con animales porcinos. Luego quiero mostrarles algo de las cosas, digamos, que uno de los mayores retos que tuvimos en este ventilador, que fue las pruebas de compatibilidad electromagnética. Ustedes ven a nuestro ventilador ahí metido en una cámara anecoica, donde si ustedes ven esta antena, con esta antena se le meten diferentes frecuencias y se excita el ventilador en casos muy extremos, como si el ventilador pudiese fallar. Básicamente se miden emisiones e inmunidad. Quiero contarles un poquito de eso porque me parece muy importante. Básicamente, ¿qué mide esto? Es por ejemplo, si yo pongo un celular, si yo me hago con mi celular al lado del ventilador, las señales del celular, ¿qué tanto pudiesen afectar las mediciones del ventilador? Por supuesto que un celular es una cosa muy simple. Estas antenas, un celular pues nunca va a fallar, pero estas antenas que ustedes están viendo acá son unas antenas parecidas a las que tienen las torres repetidoras de los celulares. Eso es como si le pusiera un celular multiplicado por 1000. La señal de un celular multiplicado por 1000. Aquí podemos ver una de las señales. El ventilador pasó todas las pruebas de compatibilidad electromagnética, fueron pruebas exitosas, y que por supuesto son pruebas de seguridad electromagnética que el INVIMA nos ha pedido. Quiero mostrarles muy orgullosamente que el trabajo de estos doctores y el trabajo de estos ingenieros, algunos también somos doctores, no somos médicos, pero también tenemos doctorado, hemos estado trabajando en este ventilador, y esta es la versión final del ventilador, del cual nos sentimos muy orgullosos. Tiene 2 meses de trabajo incansable de muchas personas, de muchas personas. El doctor Luis Fernando ya introdujo un poquito la aplicación, cómo se comportaba. Ahorita quiero mostrarles un poquito, no quiero pasar mucho de esto, pero quiero decir que lo importante de esto es ese grupo de ingenieros que ustedes ven ahí en el fondo, ¿no? Es un grupo de ingenieros comprometidos con Colombia, con nuestro país, con nuestra universidad, que han hecho posible esto, sacrificando nuestras propias familias, llegando muy temprano, llegamos muy tarde. Quería mostrarlos porque no sería muy injusto no nombrarlos a ellos, ¿no? Quiero nombrarlos de izquierda a derecha: el profesor Luis Carlos Longas, el profesor Mauricio Agudelo, el profesor Andrés Ramírez, estoy yo, Julián Echeverry, el profesor William Moscoso, y nuestro laboratorista Jorge Rodríguez. Somos el grupo de ingenieros que ha estado dedicado 100% a este proyecto. Quiero finalizar, que me permitan antes de darle la palabra al doctor Barón, quiero finalizar compartiéndoles, dejar de compartir, ahora quiero compartirles otra pantalla. Quiero mostrarles, creo que es esta. Espero que todos lo estén viendo. En estos momentos, en tiempo real, el ventilador está operando. Tengo un ventilador aquí a mi lado.
donde está operando. Le tengo puesto un pulmón de prueba que tiene un compliance aproximadamente de 20. Es un pulmón marca Drager. Si pueden ver mi marca, aquí lo estoy probando. Ustedes ven aquí como el pulmón está inspirando y expirando, inspirando y expirando, ¿sí? Este pulmón, entonces están viendo ustedes aquí las señales, ¿no? Quiero mostrarles algo bastante importante, como lo dijo el doctor Luis Fernando, podemos ver la presión PIP, ¿sí? Podemos ver la presión pico, podemos ver la presión plató, que es una presión muy importante, podemos ver el delta P, podemos ver el compliance que tiene nuestro pulmón, podemos ver todos los parámetros de tiempo, ¿sí? Todos los parámetros de volumen y flujo y el porcentaje de oxígeno con el que estamos ventilando. Aquí abajo ustedes pues están viendo la curva de volumen, es un ventilador controlado por volumen, ahí están viendo la curva de volumen. Luego también podemos ver la curva de flujo, en este momento estamos viendo la curva de flujo, ¿sí? Y quiero mostrarles algo que me parece bastante interesante, las alarmas. Entonces, la idea es que el médico, digamos, encargado antes de empezar la ventilación, pues tiene que configurar las alarmas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera controlar que en estos momentos tengo un PIP de 30, entonces yo puedo venir aquí al PIP, a la presión pico, en este momento tengo que la alarma, a la presión máxima se tiene que extender a 60. O sea que si yo la bajo, por ejemplo, a 25, 23, se me debería prender la alarma. Ahí ustedes, no sé si escuchan el sonido del ventilador, yo aquí lo estoy escuchando en mis audífonos, quiero pararle el sonido porque es que luego no me deja hablar. Ahí el botón ustedes le pueden parar el sonido del ventilador para que ya no suene, allá dejó de sonar. Y ahí tengo la alarma, por ejemplo, de PIP máximo, ¿sí? Ahí está la alarma de PIP máximo, también pues puedo quitar la alarma, pero también puedo poner la alarma mínima, entonces ahí empezó el PIP mínimo. Entonces también todas las variables yo puedo controlarles diferentes alarmas al ventilador. Quisiera en este momento cambiar, que tengo el ventilador al lado, quisiera cambiar un poquito de modo de ventilación y quiero mostrarles el modo CPAP. En este momento, en este momento tengo el modo CPAP, ustedes están viendo ahí el modo CPAP, las dos gráficas importantes en el modo CPAP es la curva de presión y la curva de volumen. Tiene la apnea encendida, por supuesto, porque pues, es como si el paciente no estuviese respirando. Si yo agarro el pulmón y hago como si el paciente estuviese respirando, se quita la alarma de la apnea. Ahí lo vieron ustedes, como cuando yo presiono con mis manos la apnea, como la alarma se apaga, entonces tiene todo el sistema de alarmas, tiene todo el sistema de alarmas de la desconexión de toda la parte eléctrica. Quiero mostrarles, a ver, ustedes pueden ver arriba la batería, aquí me marca el porcentaje de batería, tiene alarma para cuando se desconecta el ventilador, tiene todos los volúmenes. Esta es la interfaz gráfica de usuario del ventilador, aquí tengo el ventilador a mi lado con el que estoy trabajando. Entonces, quisiera darle en este momento la palabra al doctor Barón, quien continuará con la presentación. Muchas gracias. Ahorita estaré pendiente por responder alguna pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julián. Como ustedes ven, pues el esfuerzo es enorme, la necesidad de poder desarrollar un instrumento de estos o un equipo de estos en un lapso limitado y además con la real urgencia de que el impacto que puede tener en la vida de nuestros pacientes, pues obligaba a que todo este gran grupo que han presentado Luis Fernando y Julián, pues pudiera desarrollar este ventilador que creemos que realmente puede cumplir con las expectativas que tenemos del manejo de estos pacientes. Aunque ha sido diseñado para el manejo de pacientes con COVID, pues un planteamiento es que muy probablemente si podemos soportar pacientes con SRA aún severos, pues poder tener la opción de soportar otro tipo de patologías. Ahora, ¿por qué creemos que este ventilador es un ventilador que está diseñado para los pacientes con SRA, específicamente en este momento para la pandemia que estamos viviendo? Entonces, claramente la ventilación mecánica es una de las claves para poder tener una respuesta adecuada en este grupo de pacientes, poderlos ventilar bien, poderlos ventilar especialmente de manera muy segura, es la clave probablemente del desenlace de estos pacientes. Hemos visto unidades de cuidado intensivo que reportan mortalidades del 100% y otras unidades con mortalidades menores, es decir, que sí deben haber diferenciales en el cuidado del paciente que permiten que tenga un mejor desenlace. Claramente muchos de nosotros que trabajamos en cuidado intensivo, pues hemos recibido entrenamiento en ventilación mecánica, unos más que otros,
pero todo lo que aprendemos está basado en los soportes fisiológicos y en entender cómo la enfermedad modifica las condiciones de la mecánica pulmonar habitual y cómo nosotros podemos soportarlas. Y obviamente una de las grandes limitaciones que tenemos en esta epidemia es que la literatura que se ha publicado pues tiene todas las contradicciones posibles. Ahora, como ustedes ven, realmente la fisiología respiratoria es un concepto de ingeniería, un concepto de volumen que se transforma en presión o una presión que depende del volumen. Y esas variaciones es lo que hacen que la mecánica pulmonar de una u otra manera se pueda impactar y pueda el paciente o tener una evolución satisfactoria o tener complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Si ustedes recuerdan, en los últimos 15 años, probablemente todo el desarrollo que se ha presentado en investigaciones clínicas, en publicaciones, va en función de hacer la ventilación mecánica segura. Por lo tanto, uno de los objetivos de este ventilador era garantizar que pudiéramos mantener esos volúmenes y presiones de manera segura y disminuyendo el riesgo de que este equipo pudiera generar lesión inducida por el ventilador. Si sabemos que el sistema respiratorio puede tener sensores efectores, el sistema nervioso central es el que genera el impulso respiratorio y el uso de la energía en los músculos respiratorios pues va a permitir las variaciones de volumen y presión. Pero cuando tengo una enfermedad muy severa, pues ese ventilador debe poder de alguna manera soportar esa mecánica pulmonar o generar las variaciones para tratar de hacerlas más fisiológicas y garantizar los objetivos de la respiración, que al final es poderle suministrar el oxígeno al paciente para que su metabolismo se mantenga en un metabolismo aeróbico y su estado ácido base se pueda mantener. ¿Eso a qué lleva? A que una vez el estímulo respiratorio se da y se utilice o no la energía muscular que el paciente tiene, pues eso va a generar una relación entre el momento en que el alvéolo se distiende y el momento en que se colapsa, o entre el estrés alveolar y el strain alveolar. Y si el ventilador es seguro y puede garantizar y puede monitorizar de manera directa esas variaciones de volumen y presión, probablemente nosotros también podremos controlar la relación entre el estrés y el strain, evitar la lesión inducida por el ventilador o la lesión autoinfligida en los pacientes que están respirando de manera espontánea. Entonces, uno de los objetivos claros que debe tener un ventilador que se esté desarrollando en este momento es que haga o que permita que los clínicos podamos desarrollar una ventilación mecánica segura. Y esto es un gráfico que muchas veces hemos revisado en función de la ventilación mecánica. Todos sabemos que hay unas intervenciones que son la ventilación mecánica protectora, que probablemente son las intervenciones universales y que en algún momento se han puesto en duda si se deben mantener o no en estos pacientes con SRA por COVID, pero al final probablemente entre mayor adherencia tengamos a estas estrategias, pues probablemente los desenlaces de los pacientes van a ser mejores. Paralelo a eso, hay otras intervenciones como la limitación de los líquidos, la restricción de las transfusiones sanguíneas, el manejo de la infección si lo tiene o el control de la disfunción multiorgánica, pero uno de los fundamentos es evitar la lesión, es decir, evitar el volutrauma, evitar el barotrauma y Perdón, evitar... Fabio, no se está viendo la presentación. Ok. Perdón, vuelvo a compartir. Ahora sí está perfecto. Ok. Qué pena. Gracias, Luis Fernando. Ok. Entonces les comentaba que uno de los objetivos de la ventilación mecánica es lograr establecer que la ventilación mecánica protectora se mantenga y al mantener esa ventilación mecánica en una estrategia protectora evitar la aparición de lesión inducida por el ventilador, que al final es que esas variaciones de volumen y presión por mecanismos de mecanotransducción, que está aquí en el gráfico de la izquierda, hacen que esa respuesta mecánica a la sobredistensión o al colapso libere citoquinas, esas citoquinas lesionan más el pulmón y pueden tener en algún momento, si la lesión es marcada, la posibilidad de ir por la circulación sistémica y lesionar otro tipo de órganos produciendo disfunción multiorgánica. Esta es una gráfica que a mí me encanta porque muestra cuál es la variación que tiene un alvéolo entre la inspiración y la expiración, que ustedes ven que es básicamente lo mismo, un alvéolo en ventilación mecánica. ¿Y eso depende de qué? Depende no solamente del volumen y la presión que estamos desarrollando o administrando en la fase inspiratoria, sino también del PIP. Es decir, que también para la seguridad o para que un ventilador soporte al paciente de manera segura, debe tener un PIP que evite lo que está pasando al lado derecho, que es un alvéolo sobredistendido o completamente colapsado en la fase expiratoria. Estos son todos los mecanismos posibles de lesión
alveolar que pueden de una u otra manera generar desenlaces que en algunas publicaciones se habla de que cuando el paciente tiene lesión inducida por el ventilador, la mortalidad puede estar cercana al 50%, independiente del control de la patología de base que ha llevado el paciente a la necesidad de requerir ventilación mecánica. Entonces, poder monitorizar, poder controlar el estrés y el strain obligan a tener esas variables en el ventilador. ¿Cómo monitorizamos habitualmente el estrés? A través de la presión meseta. ¿Y cómo el strain dinámico? A través del delta de presión o driving pressure. Tiene muchas formas de llamarse, pero es muy importante hoy en día poder generar el monitoreo de estas variables. Y ese monitoreo de esas variables incluye, además del delta de presión o driving pressure, que cuando nosotros ponemos un PIP, como ustedes ven en esta gráfica, la posibilidad de optimizar el PIP a través de la medición de la distensibilidad, que probablemente es la mejor forma de hacerlo, o la mejor forma que conocemos hoy en día, obliga a que también podamos monitorizar la distensibilidad, que es otra variable obligatoria para poder hacer ventilación mecánica segura. Entonces, como un pequeño resumen, deberíamos tener en un ventilador la posibilidad de generar un PIP que evite el colapso alveolar, es decir, que permita que la presión alveolar del final de la expiración se mantenga sobre la presión de apertura crítica, la posibilidad de monitorizar las presiones como presión meseta en función de monitorizar el estrés, la posibilidad de monitorizar la variación que hay entre el momento de máxima distensión cuando termina la fase inspiratoria y el momento en el que el paciente está en la fase expiratoria, es decir, en el PIP, que es lo que llamamos delta de presión, y poder evaluar la distensibilidad para poder monitorizar si los cambios de presión realmente están siendo óptimos o no. Esta es una gráfica muy cargada que es lo que hoy en día se recomienda en el manejo de un paciente con SRA, que lo podríamos resumir en esto: bajos volúmenes corrientes, PIP adecuado o PIP óptimo, restringir líquidos endovenosos, pronar al paciente tempranamente, el ventilador debe ser seguro cuando esto pase, también otra intervención farmacológica que es la relajación neuromuscular y el monitoreo continuo de la mecánica pulmonar. ¿Cómo podemos establecer el monitoreo continuo de la mecánica pulmonar? Por las gráficas. Por eso tenemos la posibilidad de medir presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. Probablemente la curva presión-tiempo, que es la reina de las curvas en el monitoreo de la mecánica pulmonar, pues es la clave para esto. Ahora, bajos volúmenes corrientes, pues hay múltiples artículos publicados, tanto en pacientes como en SRA, como en pacientes que no tienen SRA, con impacto directo en la mortalidad. Medición de la presión plató, entre más baja pueda mantener la presión plató, probablemente el paciente va a tener mejores desenlaces. Son estudios clásicos que han venido a través de los años ya permitiéndonos generar mayor conocimiento en ventilación mecánica y que en esta epidemia, a pesar de que llevamos pocos meses en esto, en muchas ocasiones se ha puesto en duda. Pero creo yo que lo que tenemos que hacer es adherirnos a lo que sabemos hacer bien y sobre eso poder construir. Es decir, hay que mantener las estrategias de ventilación protectora. Nuevamente el PIP, optimizar el PIP y la función de, como lo hacemos hoy en día, es en función de la distensibilidad. Otra variable que en ocasiones se nos olvida, pero que es muy relevante, es la relación inspiración-expiración. Esta gráfica que ustedes ven al lado derecho, que son 3 fotografías electrónicas o microfotografías electrónicas, ustedes ven el paciente que está en control con relaciones normales, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 4, y miren hacia la derecha cómo se va produciendo la inflamación cuando yo bajo la relación a 1, 2 o cuando la pongo en 1, 1. Entonces también es fundamental poder garantizar la relación IE como parte vital de la ventilación mecánica segura. Ahora, cuando pongo a mi paciente a respirar espontáneamente, pues tengo que tener la posibilidad de medir la presión transpulmonar. Para poderla medir necesitaría un catéter de presión esofágica, que pocos ventiladores lo tienen y obviamente con unos costos muchísimo mayores a lo que es nuestro ventilador. Pero el poder monitorizar volúmenes, distensibilidad y presión meseta es una forma de aproximarme para evitar que cuando los pacientes están respirando de manera espontánea generen lo que llamamos el SILI, o que es la lesión autoinfligida, que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva o en los modos espontáneos de ventilación mecánica si no se hace un monitoreo adecuado. Fundamental, especialmente en los pacientes con SRA severo y mucho más en los pacientes con COVID. Claramente el prono es probablemente la piedra angular del tratamiento cuando tenemos hipoxemia severa, entonces el ventilador debe ser seguro en estas intervenciones. El prono, pues ustedes saben cómo mejora el CHON en esta publicación del 23 al 8%, por eso es fundamental poder hacerlo.
Y, bueno, claramente intervenciones farmacológicas como la relajación neuromuscular, que también ya se ha posicionado en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, la ventilación que nos permite tener este ventilador es un ventilador que se ha construido fundamentado en la literatura disponible o en la mejor evidencia que tenemos disponible, que nos permite desarrollar un monitoreo estricto de lo que estamos haciendo en el paciente, que podemos hacer esas intervenciones secuenciales e irlas monitorizando, y que probablemente aquí podría haber un resumen grande de lo que se puede hacer. Volúmenes corrientes bajos, monitorización de la presión meseta, PIB óptimo, prono, relación IE, sin olvidar el riesgo de CILI. Este es el ventilador, ya lo han mostrado, solamente para recalcar lo que nos permite evaluar. PIB, presión inspiratoria pico, presión meseta, nos da el cálculo directo de la presión del driving pressure o de la presión meseta, las gráficas que mostraba Julián, la relación IE como parte fundamental y el poder monitorizar el tiempo que estamos teniendo en la pausa inspiratoria o en el momento en que se está desarrollando el efecto Pendelus. Esto es nuevamente el reconocimiento a los ingenieros, a las personas que nos han dado la mano, a Laura para estar ahí las horas y las horas disponibles en el monitoreo y el control continuo de los cambios que se estaban haciendo en el ventilador. Muchas gracias por haber asistido a esta reunión y tenemos 30 minutos para preguntas si ustedes así lo consideran. Entonces, las preguntas se va a activar el chat para poderlas tener, poderlas estar viendo nosotros de manera directa, o si alguien quiere hablar, para que por favor a través del chat también levanta la mano y directamente vamos a poder estar respondiéndolas. Entonces, voy a transmitirle las preguntas a Luis Fernando o a Julián en la medida que vayan llegando. Felicitaciones. Desde la Universidad de Pereira tenemos claras las fases, pero queremos preguntar sobre los avales de bioética para la prueba en los animales, cómo ha sido el relacionamiento con el INVIMA. Yo creo, Luis Fernando, que tú podrías dar respuesta a esta inquietud. Y muchas gracias. Los estudios animales fueron aprobados por el Comité de Ética de ANESCOL, que fue la empresa de veterinarios animales que nos proporcionó la anestesia para estos modelos porcinos, y se hicieron de acuerdo pues, a protocolos estándares de evaluación de modelo porcino de ventilación en animal sano y en animal enfermo. Esto pues esperamos publicarlo pronto, todos estos resultados de la evaluación en los modelos animales y en los estudios preliminares. La segunda parte de la pregunta creo que se refería a los trámites con el INVIMA. Los empezamos hace un poco más de 6 semanas. Ha sido un proceso largo, ¿no? Nos han ido pidiendo una serie de requisitos bastante extensos. Ellos han querido mantener los mismos requisitos de unas circunstancias normales y no establecer requisitos propios para una época de epidemia o de emergencia sanitaria. Esto lo hemos hablado varias veces con ellos. Hay otras agencias reguladoras que han sido un poco más flexibles en esto. Yo creo que hay puntos dentro de las etapas de fabricación y validación de un ventilador que no pueden ahorrarse. Todo lo que es los procesos de verificación de la seguridad biológica, de la seguridad eléctrica, electromagnética, las pruebas de verificación y validación en laboratorio, eso no se puede ahorrar, eso hay que hacerlo, y pienso que ninguna agencia regulatoria los está quitando. Otro punto que sí puede ser un poco cuestionable es qué tan lejos llegar o qué tanta exigencia tener en los estudios de validación clínica, porque aquí cabe el concepto de la equivalencia. Nosotros no estamos inventando el ventilador mecánico ni estamos inventando la ventilación controlada por volumen. Esto ya fue inventado y en los últimos 20 años pues, se han publicado más de 9 ensayos clínicos aleatorizados que muestran la eficacia de la ventilación controlada por volumen con el protocolo de protección pulmonar para el paciente con SDRA. O sea que no tendría mucho sentido pues, que exigir nuevamente unos ensayos clínicos que repitan lo que ya se sabe. Lo que sí cabe es unos ensayos clínicos que permitan verificar la equivalencia de nuestro ventilador con un ventilador comercial en lo que tiene que ver con control de volumen. Y ahí las exigencias pueden ser mayores o menores. Desde exigencias más que permiten aprobaciones más rápidas, como la FDA que le aprobó
a la Universidad de Minnesota un ventilador tipo AMBU, ¿no? Que no puede proporcionar toda la funcionalidad que proporciona un ventilador controlado con electroválvulas, como ya nos mostró Julián, y que se lo aprueba con los estudios de validación, de verificación, de metrología, todos estudios de laboratorio, sin haber hecho estudios en humanos, hasta pues exigir todos los ensayos clínicos completos. Entonces, digamos que todo este proceso finalmente ha resultado largo. Estamos esperando que nos apruebe el INVIMA el inicio del primer estudio de factibilidad con un grupo pequeño, y todavía estamos en discusión con ellos de cómo conseguimos que el segundo estudio, que ellos inicialmente lo han planteado como un estudio de cohorte observacional que requeriría un tiempo de observación muy largo y de ejecución muy largo de varios meses, lo podemos cambiar por un estudio que sea más riguroso que una cohorte, porque pueda ser comparativo y que se pueda hacer en menor tiempo. Gracias. Luis Fernando, para después darle la palabra a Julián, hay dos preguntas aquí muy importantes. Y una, ¿cuándo empieza la producción del ventilador? Y si ya está disponible para asignarlo, y si estos ventiladores se van a vender, se van a donar, o cuál es el proceso que se va a tener para esto. Entonces, para la producción de los ventiladores se han hecho convenios y ya se hizo todo el paquete de transferencia tecnológica para que puedan producirlos cuanto antes, en cuanto el INVIMA dé la autorización, ¿no? Esto se ha hecho con Indumil, con Challenger y con Tecnomar, que es como una empresa similar a Indumil, pero que trabaja con la Armada. El día de ayer salió una circular del ministerio permitiendo la fabricación y el uso de estos ventiladores en situación de emergencia, cuando ya no haya disponibilidad de ventiladores convencionales, para evitar muertes de pacientes, ¿no? Aunque falten todavía algunas etapas del proceso de autorización por el INVIMA, como una medida de emergencia buscando salvar vidas. O sea que esto ya permite fabricarlos. Se está empezando a activar todo eso cuando esté funcionando perfectamente todo el sistema de fabricación en las 3 empresas. Se estima que podemos llegar a fabricar hasta 250 ventiladores diarios. La inmensa mayoría de los ventiladores son donados. Hay un buen número de empresarios que ya ha hecho donaciones para pagar ventiladores que puedan llevarse en forma gratuita a los hospitales más necesitados. Pero cabe la posibilidad de que las donaciones no alcancen para todas y que también puedan eventualmente llegar a comprarse. El tema ya de la parte comercial lo manejarán las empresas. La universidad está detrás de toda la parte técnica, científica, en lo que tiene que ver con ingeniería, en lo que tiene que ver con validación médica, y ya las fábricas se encargan ya del tema de la fabricación, de la distribución, de la parte comercial, junto con una empresa del Grupo Amarey que se va a encargar de la distribución de los ventiladores y de la capacitación de las personas para el uso de ventiladores y también de la calibración de los mismos. Julián, pregunta para ti. ¿Cuál es el mínimo volumen corriente que aporta el ventilador? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es la mención que tú hiciste a las electroválvulas. ¿Estas electroválvulas son de comercialización fácil en Colombia? ¿Hay que importarlas o son netamente producidas en nuestro país? Bueno, nuestro ventilador puede dar volumen corriente desde 100 centímetros cúbicos. Ese volumen ya ha sido calibrado, ya ha sido caracterizado, ya ha sido probado ya en varios niveles. Vamos desde 100 mililitros hasta 800 mililitros, es el volumen corriente que tenemos en nuestro ventilador. Y con respecto a la segunda pregunta, las válvulas más importantes que están dentro del ventilador pueden ser consideradas para uso médico, de las más importantes que están dentro del ventilador. ¿Por qué escogimos materiales de fácil consecución? La respuesta, digamos, tiene que ver con que si quisiéramos usar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, válvulas proporcionales, la mayoría de las válvulas que nosotros estamos usando son válvulas on-off. Si quisiéramos usar válvulas proporcionales en este momento sería prácticamente imposible conseguirlas. Entonces tuvimos que adaptar nuestro ventilador a mecanismos, dispositivos que sean de fácil consecución y muy seguros. Por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver el flujo del ventilador y la PIP del ventilador son controladas por válvulas mecánicas. Eso le da una seguridad muy alta al ventilador. Si bien para poderlo manipular se tiene que tener un grado importante de conocimiento de ventilación,
pero eso le da una seguridad muy grande al ventilador. Entonces, la razón principal que seleccionamos para esto fue encontrar válvulas que pudiéramos encontrar fácilmente en el mercado para podernos abastecer y poder fabricar muchos ventiladores. Quisiera complementar un poquito la respuesta del doctor Luis Fernando en términos de que este ventilador, desde el primer día que empezamos a trabajarnos aquí en el laboratorio, nos propusimos que fuese un ventilador de tecnología abierta, un ventilador donde fuera un ventilador diseñado para hacer transferencia tecnológica responsable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se quiere cobrar ni un solo peso por este ventilador. Un poquito agarrando las palabras del Papa Francisco, nos decía que aquella persona que se enriquezca en esta pandemia, pues no sabemos qué le irá a pasar. Entonces, nosotros un poquito agarrándonos de eso, nos dimos cuenta que lo más importante en esto es poder salvar la mayor cantidad de vidas. Y todos los ventiladores, se espera que todos los ventiladores puedan ser básicamente a costo cero para la empresa que los fabrique, y para la Universidad de La Sabana también costo cero, pero pues todo se va a conseguir a través de donaciones. Tenemos un grupo gigantesco de personas en la universidad. Aquí solamente estamos 3 personas, el doctor Fabio, el doctor Fernando y yo, pero hay cerca de 150 personas trabajando mucho en este proyecto, dentro de ellos consiguiendo los recursos para poder hacer que estos ventiladores vayan a todos los lugares de Colombia. Otra pregunta también para ti, Julián. Una de las grandes inquietudes que siempre existe para nosotros los intensivistas es cuando se están evaluando las curvas como parte del monitoreo de la mecánica pulmonar, si esta evaluación es en tiempo real, si es una curva construida a partir de muchos ciclos respiratorios, o cuál es el fundamento de la construcción de las curvas que podemos ver en la pantalla del ventilador. Es absolutamente tiempo real. De hecho, ahorita que les hice la demostración en el modo CPAP, que yo movía el pulmón, o sea, en la gráfica se veía como respiraba. Es absolutamente en tiempo real. Si me permiten un momentico, vuelvo y comparto la pantalla y les hago una demostración muy simple de que es en tiempo real. En este momento estoy agarrando el pulmón, tengo el pulmón y voy a tratar como si la persona quisiese respirar. Miren cómo cambia la presión al yo presionar el pulmón. ¿Sí? Y lo dejo quieto, el ventilador vuelve. Es un ventilador completamente en tiempo real. Todo lo que estamos viendo aquí es el tiempo real, porque por indicaciones de los doctores asesores en este proyecto, nos dimos cuenta que lo más importante del ventilador eran todas estas gráficas y que las tuviésemos en tiempo real. Hay 2 preguntas que las voy a responder, que son muy sencillas. Yo respondo las fáciles. Ventilación no invasiva no tiene en este momento la interfase para desarrollar esta intervención, pero bueno, esperamos que pronto, especialmente en la función de la posibilidad de compensar las fugas, se pueda resaltar. Esa es una. La otra es que, como ustedes escucharon, a partir del volumen mínimo que da este ventilador es 100 mililitros y está diseñado para ventilación mecánica en adultos. No se considera aún ni en ventilación mecánica para pediatría, ni en ventilación mecánica, mucho menos pues para neonatos. Otra pregunta para ti, Julián, y es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cómo hace el cálculo del ventilador y la correlación que existe entre lo que está calculando y lo que estás evaluando o estás observando en la pantalla del ventilador? Ese fue uno de los temas que más tiempo le hemos dedicado. Yo diría que cerca de 1 semana y media, tal vez pues el tema más difícil que hemos trabajado. Celdas de oxígeno, o sea, en ese momento yo no puedo salir al mercado a comprar una celda de oxígeno, no se consiguen. Entonces es muy difícil poder medir oxígeno en tiempo real. Entonces lo que nosotros hicimos fue una calibración en todo el rango de operación del ventilador y calibramos el oxígeno y la mezcla. Entonces, lo que hicimos fue con nuestro mecanismo con nuestro Fluke, que es el aparato para poder calibrar el equipo, estuvimos viendo en tiempo real en todo el rango de operación del ventilador en términos de presiones, y en términos de volúmenes y de frecuencia respiratoria. Calibramos el ventilador para que funcione en todo el rango con esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos 2 válvulas, una válvula de oxígeno que se abre y una válvula de oxígeno de aire que se abre. Entonces, jugando con la cantidad de tiempos de apertura entre una y la otra, nosotros jugamos con la relación de aire y oxígeno. La hemos validado desde hemos tenido el ventilador corriendo muchas horas con diferentes porcentajes de oxígeno y ha sido bastante exitoso el comportamiento del ventilador en estos términos. Julián, y otra pregunta de una vez para después pasar a Luis Fernando nuevamente, es el sensor de flujo.
¿Qué tipo de sensor de flujo estamos utilizando y cuál es la confiabilidad que tiene? Como les comenté anteriormente, en la mayoría de estos ventiladores, más bien, existen, digamos, yo creería que en el mundo, digamos, de electrónica existen dos formas de poder medir flujo. Uno es a través de un sensor de hilo caliente, que básicamente es que se calienta un hilo mecánico y cuando pasa cuando pasa el viento por el hilo, bueno, o el gas por el hilo, lo enfría por la velocidad que lleve. Entonces, el cambio de temperatura es proporcional a la velocidad del viento. Entonces, sabiendo la velocidad, uno puede encontrar el flujo y sabiendo el flujo uno encuentra el volumen. Es una medida indirecta. Nuestro ventilador no tiene ese tipo de sensor. ¿Por qué no lo tenemos? Es el mejor tipo de sensores. ¿Por qué no lo tenemos? Porque en estos momentos no es posible conseguirlo y mucho menos conseguir un sensor de esos en el rango que nosotros requerimos. Entonces, nosotros fuimos a la antigua, por poner una palabra, no sin que eso sea algo malo. Nosotros hace unos 15 años, pues no existían sensores de hilo caliente. Todos los sensores eran tipo Venturi. Entonces, por una diferencia de presión, yo puedo calcular la velocidad. Hay una ecuación física que me regula que si yo mido la diferencia de presión en un tubo Venturi entre dos puntos, esa diferencia de presión es proporcional, aunque no es lineal, es proporcional, pero no lineal al cambio de velocidad. Entonces, lo mismo, calculamos velocidad durante ese rango, calculamos velocidad durante ese rango, pasamos a flujo y de flujo pasamos al volumen. Que también está calibrado completamente en el rango, en todo el rango de operación del ventilador, de 100 a 800 mililitros. Le hemos hecho muchas pruebas al ventilador con diferentes presiones, diferentes relaciones IE, diferentes flujos, y hemos llegado a que nuestro error en mediciones está por debajo del 10% en mediciones de volumen. ¿Cuál es el mínimo y máximo PIB que da el ventilador, Julián? Podemos dar PIB desde 0 PIB hasta 22 PIB, centímetros columna de agua. Okay. Luis Fernando, una pregunta. ¿Cuál es el proceso para hacer la solicitud de la donación de estos equipos y cuál es la figura que se va a utilizar para la asignación de estos? Y una vez se asignen los equipos, ¿cuál es el proceso para que esos equipos puedan llegar a los hospitales o instituciones que lo requieran? Bueno, como ya mencionó también Julián, en algún momento en este proyecto hay más de 100 personas trabajando y se han organizado distintos grupos que atienden los diferentes frentes del proyecto. Entonces, hay un grupo que se encarga de toda la parte de donaciones y de la parte financiera y asignación de los ventiladores a los hospitales que se han mostrado interesados. Varios hospitales nos han contactado porque les interesa nuestra solución para atender la carencia de ventiladores que pueden tener y esto lo maneja uno del equipo de la parte de consecución de recursos y de ayudas financieras. En la medida en que ellos han ido haciendo la solicitud, se mira los tiempos de la solicitud, el tipo de requerimiento, la urgencia que puede tener cada institución, la situación pues que puede tener en cuanto a demanda de ventiladores y la gravedad que puede ser en esa institución, y de acuerdo a eso pues se van asignando los ventiladores. Ha habido mucha iniciativa propia de empresarios importantes del país que han querido apoyar los ventiladores, y unos han apoyado al grupo de Antioquia y otros nos han apoyado a nosotros. Ellos unas veces nos han contactado directamente para enterarse del proyecto y cuando lo han visto pues se han motivado a ayudar. Para que su ayuda sirva para entregar esos ventiladores. Y también nos ha ayudado mucho Impulsa y Connect, que son empresas que tratan de conectar en el país la gente que tiene iniciativa, los que necesitan esas iniciativas para sus soluciones y los que están dispuestos a financiarla. Entonces, digamos que ha habido un movimiento muy grande en todo el país de gente que quiere ayudar, de gente que quiere hacer las conexiones y bueno, y gracias a eso pues han ido saliendo listas de hospitales interesados. Estamos abiertos a recibir los intereses de los hospitales y también lista de personas y de empresas interesadas en ayudarnos que también lo están canalizando estos grupos, ¿no? Podemos dar, si a alguien le interesa, pues ya podemos hacer los contactos específicos. Sí, yo creo que para terminar, pues están nuestros correos disponibles, fbarón@neumologica.org o lfgiraldo@neumologica.org,
que probablemente sería como el primer paso para que ustedes nos contacten si tienen algún interés específico en que las instituciones en las que ustedes estén o instituciones que ustedes conozcan que puedan beneficiarse de este tipo de equipos. Les agradecemos mucho haber estado en esta presentación. Bueno, y esperamos que toda esta situación que estamos viviendo llegue en el mejor término posible a su final, también lo más rápido posible, y que en algunos meses todos los que estamos acá podamos nuevamente reunirnos sin ninguna novedad y contarles cuál fue nuestra experiencia con el ventilador ya cuando ustedes lo tengan en sus manos. Muchas gracias a todos, buena noche y bueno, que descansen.